Dice así: tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Aquí está hablando de los dones como Pablo habla en Corintios 12. Y este es Pablo también escribiendo esta carta. Si el don de alguien es el de profecía, que sí está en Corintios, que lo use en proporción con su fe. Y aquí quiero hacer una pausa. No solamente el don de profecía, pero todos los dones se van a manifestar conforme a nuestra fe. A ver, diga conmigo en esta noche, diga: todos los dones se usan o se manifiestan en proporción a nuestra fe, según nuestra fe. ¿Okay? Usted dice: pastor, pero es que yo creo que ni uno. Ok, entonces necesitamos pedir al Espíritu Santo que nos ayude a activar nuestra fe. Los dones se activan por medio de la fe. Dice: si el de alguien es de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si el de prestar o dar, dice otras versiones, un servicio, que lo preste. Y aquí está el don de servicio. Ese es un don nuevo que no está en Corintios. Si el de enseñar, tampoco está en Corintios. Eso está en el capítulo 4 de Efesios. Si el de enseñar, este es un don nuevo, que enseñe. Si el de animar a otros, que los anime. Otro don nuevo que no está en Corintios, el don de animar o motivar o traer motivación o consuelo. Si alguien es de socorrer a los necesitados, o el don de misericordia, que dice, o dar, más bien dice otras versiones, el don de dar, que dé con generosidad. Okay. Es otro don, el don de dar. Si el de dirigir, este es otro don, que dirija con esmero. Si el de mostrar compasión, es otro don, que lo haga con alegría. Y ahí están otros dones. Y luego si nos vamos a Efesios capítulo 4 versículo 11 o 12, ahí están otros dones. Y si nos vamos a primera de Pedro, ahí están otros dones. Pero en esta noche nos vamos a enfocar en el capítulo 12 de Corintios, nada más. Y vamos a examinar los 9, porque solo estamos estudiando el libro de Corintios, nada más. Ok. Segunda transparencia, lo que vamos a hablar es los dones o las capacidades o manifestaciones. La transparencia número 2, si la pueden poner por favor. O la capacidad para aplicar, para ser usados por Dios. Y el primer don que Pablo menciona es el don de la sabiduría. Ok, ahí está, don de sabiduría. El primero que Pablo menciona. El don de la sabiduría es la capacidad especial dada por el Espíritu Santo, y nuestra fe que la ponemos por obra, unido nuestra fe y la capacidad del Espíritu hacen que nosotros tengamos la capacidad de hablar y de aplicar conforme a la palabra de Dios en cualquier situación. Es poder dar una palabra inspirada por el Espíritu que toma los principios o la palabra de Dios y la aplica a una situación de la vida diaria. Ese es el don de la sabiduría. No sé si me entendieron. ¿Sí? ¿Qué es el don de la sabiduría? Es la capacidad que nos da el Espíritu Santo. Si yo tengo el don de la sabiduría, yo tengo una capacidad especial de utilizar los principios de la palabra de Dios. Esto no es consejos que aprendí de mi papá o de mi mamá, o que leí en un libro, o que escuché en un sermón y lo repito tal y como me lo dijeron. Eso no es la palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría, de hecho, no es algo que sabemos de memoria, sino que es una inspiración sobrenatural. Es una palabra que nos viene al corazón para darle a una persona, pero esa palabra tiene que estar basada en la palabra de Dios. No puede ser a mi antojo o lo que yo quiera, o lo que, pobre, le voy a dar una palabra de consuelo porque híjole, y le voy a decir que es de parte de Dios. No, tiene que ser inspirada por el Espíritu Santo. Es una palabra que es inspirada en el momento. Incluso,
estamos conversando con una persona y empezamos a decir, y después nosotros decimos: yo no pensaba decir eso, yo no pensaba que me iba a salir lo que estoy hablando, pero yo creo que eso que dije le ministró, le ayudó, le bendijo, le guió, le consoló lo que yo estaba diciendo a esa persona. Eso es el don de sabiduría, ¿ok? Eso es algo que se usa para las situaciones de la vida diaria y que Dios nos inspira para dar un consejo, una palabra, dar pues es lo que nosotros usamos, ¿no? Una palabra, un consejo. ¿Dónde se manifiesta o formas que se utiliza este don de la sabiduría? Pues cuando uno está enseñando, uno puede a veces dar una palabra de sabiduría mientras que uno está enseñando. Uno que enseña, lo nota uno a veces que se manifiesta, o a lo menos un maestro debe de tener no solamente el don de la palabra, pero debe tener el don de la sabiduría, para que lo que hable no solamente sean cosas que estudia, pero que Dios lo inspira incluso en el momento de estar enseñando, para dar una palabra precisa para uno o para todas las personas que están escuchando. Una palabra precisa para el momento, para la necesidad. Y es por eso que a veces la gente dice: ¿y cómo el pastor o el predicador sabía lo que me estaba pasando? Bueno, es el don de la sabiduría. Eso se utiliza cuando estamos asesorando, discipulando o aconsejando a alguien. Si usted tiene un llamado a hablar con las personas y darles una palabra, o darles una palabra, pues bueno, pídele al Señor: Señor, ayúdame, dame el don de la sabiduría, porque eso es algo muy necesario. Nuevamente, si tienen preguntas, pregunten. Me voy al segundo don para poder terminarlos todos en esta noche. El don de la palabra de ciencia o de conocimiento, como dice este versículo, el don de la palabra de ciencia. ¿Qué es el don de la palabra de ciencia? Y yo sé que para nosotros en tiempo moderno, ciencia significa, cuando estamos hablando del método científico, ¿verdad? Que algo que podemos comprobar, que podemos repetir, pero en el antiguo, en los días del apóstol Pablo, no significaba ciencia lo mismo, sino que significaba conocimiento, algo que se aprendía. Pero en el caso del don del Espíritu Santo, se refiere mayormente a poder, escuchen, esto es bien importante, la habilidad de poder conocer o entender situaciones por medio de la revelación o inspiración de Dios. Esto no es chisme. Pues que me dijeron y le voy a decir. Sabes que tú tienes esta necesidad, y alguien vino y me contó el chisme, ¿verdad? Eso no es palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría es cuando nosotros, inspirados por el Espíritu Santo, le hablamos a la situación de una persona y la persona dice: es cierto, me está pasando eso. Es cierto, ¿cómo sabías? Esa es palabra de ciencia. También se puede utilizar cuando nosotros estamos asesorando, estamos aconsejando, estamos proporcionando un consejo a una persona. Dios nos muestra a nosotros: wow, esta persona no es lo que me está diciendo. Uno usa esta expresión, yo siento como que es algo más y creo que tiene que ser esto. Se está manifestando el don de la palabra de ciencia. Así se lo podría describir, como un conocimiento que no viene por medio humano. O sea, no es porque alguien me dijo, no es porque alguien me contó, sino simple y sencillamente es de una manera sobrenatural. El Espíritu Santo me inspira en el momento para declarar algo que es confirmado por la persona o las personas que están escuchando lo que yo estoy diciendo. Esto es bien importante. A ver, Amparo, ¿tiene una pregunta o quieres decir algo? Bueno, ahí vemos un ejemplo perfecto, que la mujer samaritana está hablando con Jesús, ¿verdad? Y ella quiere discutir doctrina, cuál religión, y Jesús le dice, ¿qué le dice? ¿Qué le dice? ¿No hay que hablar de eso? ¿Así dijo la mujer? Jesús le dijo: no quiero hablar de problemas teológicos o doctrinales, si la salvación de los judíos o está en los aunque la salvación viene de los judíos, no en los de samaritanos. Y le dice: ve, llama a tu esposo, ¿verdad? ¿Y qué le dice la mujer? ¿Y qué le dijo Jesús? Bien has dicho. ¿Por qué?
Ahora, ¿alguien le vino con el chisme a Cristo o fue algo que Dios lo inspiró? Otro ejemplo es cuando Jesús le pregunta a sus discípulos y les dice: ¿y ustedes quiénes dicen que soy? Y Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. No te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Una revelación sobrenatural de algo importante. ¿Quién era Jesús? Una revelación. Y podemos ver muchos ejemplos a través de la Escritura. Cuando el siervo de Eliseo, se me olvida su nombre, ¿verdad? Fue y le dijo al general: ¿sabes qué? Eliseo me dice que venga porque llegaron unos profetas y necesita unos vestidos, necesita plata, ¿verdad? Y luego lo toma y luego va y lo esconde y luego se presenta con Eliseo y luego le dice: Eliseo, ¿dónde estabas? ¿No ardía mi corazón cuando tú estabas con el general? Dice: pues porque tú pusiste tu corazón. Ahora, por supuesto, le fue mal, ¿verdad? Todos conocemos la historia, le vino lepra. Y básicamente, ¿cómo supo el profeta? Porque Dios se lo reveló. Fue una palabra de ciencia. Eso es, hay muchos ejemplos en la palabra de Dios. Ahora, esto no es adivinación, ¿verdad? A ver, déjame ver. Es algo, no es de que la persona dice: mira, yo tengo palabra de ciencia, acércate, yo te voy a decir el futuro. No es eso, no es adivinación, sino que se manifiesta en asuntos que tienen que ver con el trato de Dios con la persona o las personas o la congregación, o incluso en el caso de los profetas del Antiguo Testamento, toda la nación de Israel. Pero era un conocimiento sobrenatural que no venía por medio de ningún medio, forma humana, sino que venía por medio del Espíritu Santo. Esa es la palabra de ciencia. Ok, vamos a seguir con el siguiente don. Ok, discernimiento de espíritu. Discernimiento de espíritu. Esto para mí es uno de los más importantes como pastor. Para mí, yo siempre oro para que yo pueda tener este don, sobre todo en momentos que conozco personas o que alguien viene y me dice una idea o viene y me dice: pastor, Dios me reveló, Dios me mostró, Dios me dijo. Y yo digo: Señor, ¿cuál es el espíritu que está operando? ¿Cuál es el espíritu de esta persona? Y lo que quiero decir es, quiero entender qué espíritu está operando o hablando, aun cuando parezca algo bueno. Hace años atrás, y yo he compartido ya mucho esta cosa, cuando recién nos acabamos de mover aquí a este edificio, una persona que venía en ese tiempo a la iglesia vino y me dijo: pastor, el Señor me dio una palabra y nomás se la quiero decir porque viene de parte de Dios. Y le dije: ok, sí, ¿cuál es esa palabra? Pues Dios me dijo que le dijera que Dios no más les va a permitir tener este templo un mes más. Y dentro de un mes se va a perder este edificio, lo vamos a perder. Y porque la iglesia tiene mucho orgullo. Así me estaba diciendo, yo estaba escuchando al Señor: ¿de qué espíritu es esta persona que me está diciendo semejante barbaridad? Porque meses atrás Dios nos había dado una palabra diciendo: yo se los entrego, yo se los doy, yo voy a estar con ustedes, yo voy a suplir. Y esa fue una promesa que Dios nos dio. Y luego 3 meses o 4 meses después viene esta persona y me dice: Dios me dice que se los va a quitar porque hay mucho orgullo en la congregación, porque se les ha subido, porque como muchas iglesias no tienen templo y como nosotros tenemos, ya nos sentimos superiores a otros. Todo eso me estaba diciendo. Y yo estaba: Señor, yo sentí inmediatamente un rechazo a lo que me estaba diciendo. Y le dije: ¿y en qué basas lo que estás diciendo? ¿A qué te basas? ¿O cómo es que tú te estás diciendo lo que estás diciendo? Es que Dios me lo dijo. Yo estaba dormido y me desperté y luego Dios me dio un versículo. Y dije: sí, ¿cuál es ese versículo? Y me llevó al libro de los Hechos, un versículo que no tiene nada que ver con lo que me estaba diciendo. Absolutamente no tenía nada que ver. Pero él estaba diciendo: aquí está el versículo y esto es lo que va a pasar. Y yo le dije: mira, no sé por qué es que tienes eso en tu mente, pero ahorita te quiero decir: no recibo lo que me estás diciendo porque no viene de Dios.
no es de Dios, porque Dios no puede decirnos algo hace 3 meses y voy a estar con ustedes y yo los he traído aquí y yo los voy a llevar adelante. No va a ser fácil, van a enfrentar dificultades, pero yo los voy a llevar a que perseveren. Y él se enojó conmigo, literalmente, tanto que no le hice caso, que le dije, no, ¿sabes qué? Mejor ponte a orar para que Dios realmente te muestre la verdad, porque lo que tú me estás diciendo no es de Dios. Y se enojó mucho, tanto que se fue de la iglesia, porque dijo que yo también estaba contaminado del mismo espíritu de orgullo, por eso no acepté su palabra. Y es obvio que estaba equivocado, es obvio que no era el Espíritu Santo. No sé de qué espíritu era. Probablemente era un espíritu del enemigo, ¿no? Probablemente eso es lo que se me le metió en el corazón. Digo, pero lo que quiero decir, no sé por qué se le metió en el corazón eso, verdaderamente. Y es obvio que está mal, es obvio, porque en cuanto se va de la iglesia, lo primero que hace es que va y se junta con una persona y nunca no se casó y nada, simplemente no se juntó. O sea, ¿cómo puede alguien que habla de parte de Dios hacer eso? Es imposible. El punto es, uno tiene que tener discernimiento. A través de los años, híjole, montones de mensajes yo he recibido que yo he discernido que no son de Dios, que no vienen de parte de Dios. Pero yo sí veo a veces cómo la gente escucha algo y nomás nos dicen, Dios me dijo, y hasta les entra miedo porque, bueno, híjole, es Dios. Yo no sé, ustedes se recuerdan, y hablando de que donde hacemos los retiros, ¿verdad? El Señor Ernesto nos dice que nosotros siempre decimos, vamos al retiro. Dice, ¿por qué dicen vamos? Si son aquí, digan, vengan al retiro. Y tiene razón, ¿verdad? Tiene razón. Pero antes sí lo hacíamos en las montañas. Antes siempre lo hacíamos en las montañas realmente. Y me recuerdo en una ocasión que íbamos a hacer un retiro con los niños. Estamos en la iglesia coreana y estábamos esperando, faltaban padres que no llegaban con sus hijos. Y sobre todo faltaba una señora que tenía como 3 niños que iba allá cuando estábamos en la iglesia coreana. Y yo le dije a la líder en ese momento, pues ya vámonos, no podemos esperar porque nos va a agarrar el tráfico para llegar hasta la montaña y los niños 4 o 5 horas de manejar es mucho, vámonos, ni modo. Dijimos a esta hora, ya pasó más de media hora. Y en eso, otra de las mamás que iba a mandar a sus hijos al retiro se acerca y nos dice a mí, le dice, ¿sabe, pastor? No van a venir ellos. Y le dije, ¿por qué razón no van a venir? Es que ella anduvo diciéndoles a los padres que van a ir al retiro que una profeta de Guatemala, ella le llama cada 2 semanas, y se comunicó y le dijo que iba a mandar a sus hijos al retiro y que le dio una palabra, esa profeta, y que le dijo, ¿te recuerdas, Amparo? Que le dijo que ese retiro iba a terminar en una tragedia y que muchos se iban a morir en un accidente, y que iban a morir muchos de los niños. Y si tú quieres salvar a tus hijos, no los envíes. Así, o sea, yo no me les digo porque la gente se deja impresionar solo porque se llama profeta. ¿Sabrá qué clase de Dios servirá a esa profeta? Pero sobre todo con que le digan, Dios me dijo. Les entra miedo a la gente. En vez de, bueno, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque ningún profeta, simple y sencillamente porque sea profeta, automáticamente significa que sea Dios que esté hablando. La Biblia dice que nosotros debemos de escuchar a los profetas. ¿Y qué debemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer con los profetas? Mandarlos a Disneylandia, ¿verdad? No, tenemos que escuchar, discernir, desechar lo malo y tomar lo bueno. Siempre, siempre. No, a mí no, que nadie me diga, a mí Dios me dijo. No, tengo que juzgar lo que estás diciendo. No importa que digas que Dios me dijo. Si yo le dije, todo eso dijo, y sí, por eso la otra mamá tampoco va a mandar a sus hijos, porque ella tiene temor, porque ya le dijo. Y varias de las mamás aquí están con temor. Yo les dije, vamos a orar.
Eso es falso, eso es mentira. Hemos estado orando, hemos estado preparando. Y yo he sido parte de toda la preparación. Ustedes han sido, esto no es de Dios. ¿Cómo que va a pasar? Si Dios va a ser glorificado. Y oramos y ya como que la gente se le fue el temor. Porque estaban ahí como, mando a mi hijo, no lo mando, ¿verdad? Un profeta dijo que se van a morir muchos y que se van a matar y que esto, que lo otro. Y dije, qué tontería, no sé por qué la gente cree semejantes barbaridades. Se dejan impresionar por eso. Y le dije, ¿saben qué? Vamos a reprender este espíritu porque no es de Dios. Nuevamente, discernimiento de espíritu. ¿Y qué pasó en el retiro? Fue uno de los mejores retiros que hemos tenido de niños en todo el tiempo que hemos tenido como iglesia. Todo fue perfecto, no hubo ningún problema, ningún contratiempo. Llegamos y tuvimos un tiempo increíble. Fue algo hermoso, bueno, fue algo tremendo. Pero nuevamente, qué importante tener discernimiento. Qué importante tener que este don se manifieste. Eso es bien importante. Ok, vamos a seguir adelante. No sé si tienen alguna pregunta, pues me pueden preguntar. Pero si no, pues seguimos adelante. Ok, ¿preguntas? Ok, a ver, Amparo, tú tienes una pregunta o tienes un comentario. No los estoy diciendo en orden, los estoy diciendo en categorías. Primero los dones de palabra, los dones de la palabra, sabiduría y dones de conocimiento. Y luego vienen los dones, diríamos, milagrosos, espectaculares. Y el siguiente que sigue, el número 5, es el don de sanidades. ¿Qué es el don de sanidades? Ahí dice, en la pantalla dice, es la capacidad, la habilidad divina que Dios nos da para sanar los enfermos sin medios naturales o médicos. Es por medio de la oración. Ese es el don que Dios le da de una manera especial a ciertas personas. Donde nosotros lo ponemos por obra o lo utilizamos, o donde nosotros lo usamos, pues orando por los enfermos, intercediendo por necesidades de personas que tienen necesidad de que Dios haga una sanidad, un milagro de sanidad. Una cosa importante, todo esto es la manifestación del Espíritu Santo, y que a algunas personas Dios les da como una especialización, vamos a ponerlo así, ¿ok? Don de la ciencia, don de la sabiduría, don de discernimiento, don de sanidad, y otros los demás dones. Pero cuando hay necesidad, usted por fe active el don. Y si hay necesidad de orar por los enfermos, usted ore por los enfermos. No se cuestione, pues que yo no tengo el don. Usted ora en el nombre de Cristo Jesús, amén. De hecho, es lo que nos enseña la palabra del Señor. Él dice que los que creen en mi nombre, ¿verdad? No sé, ¿usted cree en el nombre, que el nombre de Jesús tiene autoridad? ¿Creen que Jesús es el Señor? ¿Cree que Jesús tiene poder y que se sujeta todo a su nombre? Yo lo creo, ¿me? Dice, en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y estos se morirán. No dice eso, ¿verdad que no? No dice, pondrán las manos a los enfermos y empeorarán. No, por supuesto que no. Dice, sanarán. ¿Okay? Si usted por fe active el don de la sanidad y vaya y ore en el nombre de Cristo Jesús. Pero si hay personas que Dios les da, por así decirlo, una forma más activa, es parte de sus dones que Dios les ha dado. Y eso es bien importante. Ok, número 6, milagros. El don de sanidad y el don de milagros son dos dones distintos. El primero es para específicamente orar por los enfermos. Orar por los enfermos. Pero también quizás hay personas que tienen el don de orar por los enfermos, que enfermedades físicas, ¿verdad?, que tiene una persona, y Dios le da la capacidad para orar y esa persona sana. Pero también hay personas que tienen el don para ministrar sanidad, pero emocional o del alma y del corazón. Y hay personas que incluso en su predicación
ministran sanidad al estar hablando y se manifiesta a través de la predica o de la oración o cuando está orando por las personas y Dios les ayuda o los usa para que las personas reciban sanidad física, emocional o espiritual también. Pero el don de milagros, déjeme regreso al que estamos, es la capacidad sobrenatural para intervenir y alterar las circunstancias naturales. Una explicación muy teológica, ¿verdad? Déjeme, se lo digo en pocas palabras. ¿Qué son los milagros? ¿Sabe usted lo que son los milagros? ¿Qué son los milagros? ¿Cómo los describe usted los milagros? ¿Qué son los milagros? ¿Qué son los milagros? Sobrenatural, ¿ok? En esta dimensión es lo natural. ¿Qué es lo natural? Lo que vemos. ¿Qué más? Que si somos como Juan Gabriel, ¿verdad? No tengo dinero ni nada que dar. Yo sé que aquí no hay nadie de esos, ¿verdad? Gloria a Dios. Nadie sabe quién es. Ok. ¿Qué es lo normal? Que no tengo para comprar nada. No puedo comprar una casa, no puedo comprar un carro porque, bueno, eso es lo natural. Un milagro es que lo natural es eso, ¿verdad? Pero un milagro es que a pesar de que no tengo, Dios me dio una casa y no tenía dinero, pero Dios acomodó y Dios oramos y Dios, ok. Un milagro es la suspensión de lo natural para que Dios intervenga y cambie lo natural por algo sobrenatural. Esos son los milagros. Es la suspensión divina en lo humano, en lo lógico, en las limitaciones humanas nuestras. Dios interviene y dice un alto. Eso iba a ser muerte o iba a ser un fracaso. Y Dios dice un alto. Yo altero el curso normal de las cosas. Como cuando iban a cruzar el Mar Rojo, Dios le dijo a Moisés: levanta la vara. ¿Y qué hizo Dios con el mar? Un milagro. No era normal que estuviera seco, no era normal que se separaran las aguas y que pudieran ver de un lado una pared de agua y de otro lado una pared. Eso no es normal, eso es un milagro, es la suspensión de lo natural. Así que cuando quedamos un milagro, no diga: pues yo quiero hacer un milagro para mañana levantarme a trabajar. No, Dios no necesita un milagro para eso. Usted puede ir a trabajar. Usted va y trabaja. Usted no necesita, bueno, algunos sí necesitan milagros, yo creo, ¿verdad? Levantarse, sobre todo si está haciendo frío, ¿verdad? Pero un milagro es la suspensión de lo normal para que intervenga Dios y cambie lo normal por algo sobrenatural, algo que no se espera, algo que no es capaz, no podemos. Dios interviene. Eso es un milagro. Un milagro. Hace años yo y mi esposa experimentamos un milagro así. Acabamos de dejar a Dorima con la familia Chavarría. Se quedó a dormir con ustedes esa noche. Y estaba cayendo una tormenta como las que nunca caen aquí. Aquí nunca llueve así. Estaba cayendo una tormenta, pero tormenta. Y nos subimos cerca del Freeway 605, cerca de la casa de la familia Chavarría. E íbamos a subirnos o nos subimos al freeway. Y yo le venía diciendo a mi esposa: Amparo, mi esposa estaba embarazada. ¿Como de cuántos meses tenías? 8 meses estaba embarazada de Junior. Estaba embarazada. Eso ya se le notaba un poquito, ¿verdad? So ella dijo: no quiero usar el cinto, me siento incómoda. Yo le decía: Amparo, está lloviendo. Y mi esposa no se sujetó a mí. No me reconoció, como que yo era la cabeza y no se lo quiso poner el cinto. Y el punto es que de pronto yo veo un montón de carros que están enfrente, como hacia la distancia, que están chocando unos con otros. Llegaban y pum, y pum, y pum. Y yo dije: Amparo. Y yo frené porque alcancé a verlo. Y levanto la vista y veo el espejo, un carro que venía atrás, que yo lo venía, que venía como a 60 millas por hora y ni cuenta se daba de lo que estaba pasando. Bueno, yo sí frené. Yo no choqué con ningún carro enfrente, pero el que venía atrás llegó y nos pegó con una fuerza
que nos aventó el carro, primer lugar a un lado y tocó con otro, y era fuerte el impacto que después fue y chocó con otro. O sea, nos parecía como una bola de esas de billar. Nos llegó y nos pegó y pegamos con un carro y otro y otro. Y adentro del carro yo veía que todo daba vueltas, y yo en mi mente lo único que pude hacer es que traté de poner mis brazos para tratar de detener a mi esposa, porque yo sabía que estaba embarazada y porque no traía el cinto, y dije, es lo único nomás. Y fue algo increíble, de veras, fue un milagro, porque lo normal hubiera sido que probablemente mi esposa se hubiera muerto, porque fue demasiado violento. El carro era un carrito Honda que teníamos, toda la parte de atrás, la parte de atrás quedó en el asiento donde Dorima poníamos atrás, y toda la parte de adentro quedó metida hacia atrás, menos donde íbamos yo y mi esposa. Los vidrios se quebraron. Mi esposa se pegó solamente con un vidrio a un lado quebró parte del vidrio enfrente. O sea, fue un accidente terrible. O sea, lo normal era que yo hubiera quedado herido, mínimo, y mi esposa probablemente no solamente hubiera quedado herida, quebró el vidrio, la fuerza del impacto. Ahora, no es de que yo soy un Superman ni nada por el estilo, que yo la detuve y ya por eso no pasó nada. Dios hizo un milagro. Dios cambió lo normal que es que nos hubiera afectado grandemente, e incluso que Junior hubiera sido afectado grandemente. Pero ya cuando llegaron los paramédicos y la vieron, le dijeron, bueno, le sacaron vidrios que tenía en los ojos y le dijeron, pues vamos a llevarla al hospital, tenemos que estar seguros, está muy avanzado su embarazo y tenemos que llevarla, y ahí vamos. Y dije, ya, pues vámonos. Nos subimos a la ambulancia y gracias a Dios no pasó nada. Es un milagro, es un milagro, eso no hay otra manera de ponerlo. O sea, lo normal era que hubiéramos quedado los dos, mucho más mi esposa, porque ni siquiera traía el cinto puesto ni nada por el estilo. Pero Dios intervino, Dios cambió el curso normal y lo transformó en un milagro, que hoy le damos gracias realmente todavía por la bendición. Eso es el milagro. Son los dones de milagros. Es cuando Dios cambia lo que es normal por algo sobrenatural. Esos son milagros, y por eso es diferente a la sanidad, porque aunque las sanidades son milagros, pero hay muchas cosas más que incluye el don de milagros. Por ejemplo, cuando compramos esta propiedad, ese fue un milagro, porque lo normal era que no calificáramos. 3 bancos nos dijeron, ustedes ni siquiera se sueñen con comprar este lugar, no califican, no se puede. Los que vendían del lugar nos dijeron, no, ustedes no califican, gracias por sus intenciones, pero no podemos vendérselos porque no tienen la capacidad de ustedes. Lo normal era que nunca hubiéramos comprado este lugar, y lo normal es que perdiéramos este lugar rápidamente porque no teníamos la capacidad. Pero Dios es un Dios de milagros, amén. Usted tiene que, si usted Dios le ha dado el don, dice, estas cosas las hace uno y el Espíritu. Hay veces que nosotros detenemos que los dones se manifiesten porque nos entra la duda, nos entra el temor. ¿Y qué dice? Úsese conforme a la medida de la fe. Que si usted tiene el don, porque usted ve el problema y usted en su mente, porque a veces así el Espíritu Santo se mueve, pone una imagen y usted ya está viendo el milagro, pero usted en su corazón dice, no, eso es imposible. Ok, esos son los milagros, lo imposible, amén. Eso no, yo nunca lo he visto. Esos son los milagros, lo imposible, lo que no se ve. Dios interviene en lo normal y hace algo sobrenatural. Esa es la diferencia de los milagros. Esos son los milagros verdaderamente. Ok, como no hay preguntas, seguimos adelante. Gloria a Dios. Don de la fe. ¿Qué es el don de la fe? El don de la fe es diferente al don de milagros, muy diferente. O sea, hemos visto el don de la palabra de ciencia, palabra de sabiduría, hemos el don de sanidades, el don de milagros, y ahora vamos a ver el don de la fe. El don de la fe se activa conforme también a nuestra fe, opera. Y yo sé que hay personas que pudieran manifestar este don más, pero porque no tienen esa relación con el Espíritu Santo,
que no permiten que el don de la fe opere en sus vidas, si es que es el don que Dios les ha dado. ¿Qué es el don de la fe? El don de la fe tiene que ver con ver las cosas, las circunstancias como Dios las ve. Ese es el don de la fe. ¿Qué es fe? Hebreos 11:1. ¿Qué es fe? Ver las cosas que no son como si ya fueran. Dios llama las cosas que no son como si ya fueran. El don de la fe es tener la capacidad sobrenatural de visualizar en nuestro corazón lo que no es. Yo lo veo. Ese es el don de la fe. Para recibir a veces una visión grande de Dios, uno tiene que activar el don de la fe en nosotros. Lo que no veo. Ahorita veo fracaso, ahorita veo problemas, ahorita veo X, lo que sea. Y el don de la fe es ver las cosas como Dios lo declara en su palabra, o como Dios lo dice, o como Dios nos muestra. Y muchas de las veces el don de la fe, las personas que tienen el don de la fe son muy incomprendidas, son criticadas a veces. ¿Por qué? Porque nadie ve como ellos ven. ¿Se acuerdan de Eliseo? Oh, pero son miles en contra de nosotros. Es un ejército grande. Vamos a ser derrotados. O sea, él está hablando lo natural, lo humano. Tenía razón. No estaba mintiendo, no estaba exagerando. Pero el profeta tenía el don de la fe y le decía: no, Giesi, son más los que están de nuestro lado que los que están de nuestros enemigos. Y Giesi dice: pues no, yo veo unos cuantos aquí nada más de Israel. Allá se ven miles, miles y miles. Y Dios le dice: Señor, el profeta le dice: Señor, ábrele los ojos, que opere el don de la fe, para que se dé cuenta y vea las cosas como tú las ves. Don de la fe nos ayuda a nosotros a entrar en la dimensión del Espíritu Santo. Y es bien importante, bien importante. Es la percepción o la visión espiritual para ver situaciones como Dios las ve, con confianza en el poder de Dios. ¿Cómo lo podemos usar? Cuando estamos intercediendo. Yo tengo una visión y yo veo que toda mi familia va a servir a Dios. Entonces tiene que, por fe, no lo que ve, pero conforme Dios lo ve. Eso es el don de la fe. Por supuesto lo necesitamos para servir a Dios. Ok, ¿tiene alguna pregunta? Ok, Diana, ¿cuál es la pregunta, Diana? A ver, un comentario. Uh-huh. Ya. Bueno, lo que Diana está compartiendo es su experiencia de cómo Dios la sanó y de cómo se necesitó no solamente que le dieron palabras o le oraron por ella, pero la fe activó, por la fe se activó el milagro. ¿Qué ibas a decir, Gloribel? Gracias, Diana. ¿Qué ibas a decir, Gloribel?
¿Es una pregunta o es simplemente una opinión? Ok, dímelo otra vez porque no te escuché bien. ¿Cuál fue? Ok. Y Dios hace milagros. Algo personal. ¿Por qué no sucede? Ok. ¿Por qué cuando uno ora por otras personas se ocurren milagros, pero cuando es algo personal, por qué a veces no ocurren milagros o no ocurre lo que estamos pidiendo, verdad? Bueno, Dios siempre responde. Dios nos dice a nosotros sí, a veces nos dice espera y a veces nos dice no. Y uno tiene que aprender a discernir la voluntad de Dios en todo momento y en todo tiempo. Yo siempre oro por las personas creyendo que Dios las va a sanar, pero yo también sé que hay personas que tienen que pasar por ciertos procesos y no fue por falta de fe, sino porque Dios está obrando, está trabajando en el corazón o en la vida de la persona. Eso no es que Dios falla. Y también yo no puedo forzar a alguien que tenga fe para recibir algo si no tiene fe. Yo puedo orar y creer, pero sobre todo tratándose de la salvación, que es la parte quizás más dura para uno como padre, ver a sus hijos, porque tú dijiste un hijo, ¿no? Dios no viola nuestra voluntad. Dios prepara las circunstancias, utiliza personas y todo, pero la verdad es de que Dios respeta la voluntad. Dios no nos forza a que le recibamos a la fuerza porque alguien está orando. Dios interviene, Dios cambia, provoca circunstancias para que se ablande el corazón de la gente, pero al final las personas tienen que abrir su corazón. O sea, la salvación es algo como muy personal e individual que nosotros tenemos que abrir nuestro corazón a Dios más que nada. No sé si respondí tu pregunta, Gloribel. I know. Ya, yo sé que lo que tú experimentaste es algo muy doloroso, muy terrible, que ningún padre debería de experimentar. Y no tengo todas las respuestas, pero yo sí vi la mano de Dios contigo, con tu familia, en medio del gran dolor que esto significó realmente. Yo sí vi la gracia de Dios y cómo Dios te fortaleció y cómo Dios estuvo contigo. Y uno no sabe los últimos momentos de las personas, ¿sí me entiendes? ¿Tú crees que no, que fue en vano tantas oraciones y que no tuvo la oportunidad tu hija de acercarse a Dios? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Amén. Y amén. Y sabes, a veces Dios permite esos pequeños detalles que para alguien para cualquier persona es insignificante, pero es Dios dejándote evidencias, señales de qué es lo que Él estaba haciendo en el corazón de tu hija, como para que de esa manera darte paz a ti, de que no murió sin Dios. Ya, ¿sí me entiendes? A pesar de lo trágico que fue su muerte, no murió sin Dios. Y nadie lo va a entender, pero tú sí lo vas a entender porque era para ti todo eso. Era para ti todas esas cosas que estás expresando. Y es duro y es difícil. O sea, tú estás hablando de algo muy duro, muy difícil que ninguna persona que no tenga a Dios realmente puede soportar. Es solamente la gracia de Dios. Y eso es lo que te pudiera decir realmente. Así que gracias por compartir, Gloribel, realmente, gracias. El siguiente don, ay Señor, ya se me acabó el tiempo, se los dejo para la semana que entra. Ok, rápido, porque estos son los dones más que nada de la palabra. Primero los dones de los sobrenaturales, después los milagrosos y ahora viene. El segundo es el don de lenguas, es la capacidad o la habilidad
de hablar idiomas no aprendidos como una manifestación del Espíritu Santo en nosotros. Y sobre todo los corintios tenían mucho este don, y todo mundo en el culto, en la reunión, todo lo que hacen era hablar en lenguas. No creo que necesite explicar mucho. Todos saben lo que es hablar en lenguas, ¿verdad que sí? ¿Sí? ¿O tienen alguna pregunta? Preferiría responder preguntas. ¿Sí saben lo que es hablar en lenguas todos? ¿Sí? ¿Cuántos en su vida devocional o en su vida diaria, a ver, hablan en lenguas cuando están en la presencia de Dios todo el tiempo? Todo el tiempo. Yo oro en lenguas todos los días oro en lenguas. Para mí es el lenguaje preferido de mi oración, es orar en lengua siempre. Ok, no necesito explicar mucho. El siguiente es interpretación de lenguas. Y el don de interpretación de lenguas es la capacidad de traducir al español, en nuestro caso, o inglés, si estuviéramos en una iglesia que habla inglés o cualquier otro idioma, para que la congregación entienda lo que se habló en lenguas. Es un mensaje específico en lenguas primero, y luego el don de interpretación interpreta lo que la persona dijo en lenguas. A veces la misma persona da un mensaje en lenguas y luego interpreta lo que dijo en otras lenguas. ¿Cómo funciona esto? Nuevamente es por fe, es una operación del Espíritu. No es de que la persona está hablando en lenguas y yo estoy entendiendo en español. No es de que yo tengo aquí en mi mente las palabras, sino que yo simplemente actúo por fe y empiezo a abrir la boca y el Espíritu Santo me da la palabra precisa mientras estoy hablando, sin saber lo que voy a decir, sin entender la segunda palabra que viene después de la primera, pero es por inspiración de Dios. Y al hacerlo, estamos interpretando lo que Dios dijo primero en lenguas a través de otra persona. Eso es el don de interpretación de lenguas. Y luego el más importante, de acuerdo al apóstol Pablo. ¿Qué ibas a decir, Santa? ¿Cómo se sabe si es verdad, realmente viene de Dios la interpretación, porque es nada más que uno? Bueno, al igual que el don de al igual que cualquier cosa que las personas dicen, Dios me dijo, o así dice el Señor, uno debe de escuchar con atención. De hecho, el apóstol Pablo decía, miren, si van a hablar en lenguas, hablen uno por uno, en orden. Y luego uno habla y otro interprete y todos escuchen. ¿Para qué? Para discernir, para juzgar si es de Dios. No automáticamente porque alguien dice es igual. ¿Cómo saber? Normalmente el Espíritu Santo nos da testimonio. Segundo, no puede haber una interpretación de lenguas que contradiga la palabra de Dios. ¿Ok? No puede decir algo que no está ya en la Biblia, ir más allá de lo que la Escritura dice. No puede decir, alguien habla en lenguas y luego o alguien interpreta, y dice el Señor, no somos tres, somos cuatro. No somos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Somos Padre, Hijo, Espíritu Santo y un primo. O sea, ¿dónde está eso en la Biblia? Está en contra de la palabra de Dios. La Biblia es la lámpara, la Biblia es la guía. Siempre la Escritura es lo que nos dirige. Hay personas que dicen que no, que es el Espíritu, y no es cierto. No es la Biblia, no es el Espíritu, es la Biblia, porque el Espíritu jamás contradicirá la revelación escrita en la palabra. El Espíritu nos puede dar más luz sobre un pasaje, nos puede aclarar más sobre algo que está ahí en la Biblia, o nos puede ayudar a entenderlo de una manera especial y diferente, pero jamás contradice el mensaje básico de las Escrituras, de la palabra de Dios. Bien importante. Eso es a través del discernimiento espiritual, a través de la palabra. Esa es la manera que yo interpreto y juzgo si es de Dios y no. Yo pregunto eso porque mucho en las iglesias como que esto ya lo toman como cualquier cosa y a veces la gente se confunde y dice, no, pues tengo que escuchar que me dicen, y a veces uno lo hace y ven que no hay un resultado, entonces la gente pierde la fe. Bueno,
Por eso es importante que vengan los miércoles a aprender aquí. Tráetelos para que no sean engañados. Yeah. Claro. Y para poder compartir con otros, para poder enseñar a otros. Yo siempre les he dicho, aquí lo central es la palabra de Dios, en todo lo que hacemos. Y en esto interpretar de lenguas todavía se aplica. Bien importante, Santi, qué bueno que preguntaste. Déjeme termino con el último, y es el don de la profecía. Y el don de la profecía básicamente es la habilidad sobrenatural dada por Dios para que nosotros hablemos bajo la unción del Espíritu Santo un mensaje que puede ser de exhortación, que puede ser de consuelo y que puede ser ¿de qué? Yo y mi esposa tenemos una solamente porque apenas Tania abro la boca y ya está diciendo, ¿verdad? Se cumple donde dice la Biblia que somos uno. Ayer me invitaron a orar con los supervisores y se me fueron las palabras y volteé a ver a mi esposa porque me dijera ¿qué digo? ¿Qué sigue? Y no me decía nada. Y dije, es que ya me tiene acostumbrado, ya ni estudio porque ya sé que yo me paro y voy a hablar y ya lo dice, ok, ya lo digo a todo. Y ahí fue el asunto, que ahí no me dijo nada. No se crean. Pero el don de profecía básicamente es la inspiración del Espíritu Santo en nosotros para poder comunicar un mensaje bajo la unción del Espíritu Santo, que puede ser para motivación, como dijo mi esposa, que puede ser para edificación o exhortación, o sea, para corrección también. Y puede ser desde una manera proféticamente hablando. Déjame te digo, así dice el Señor, y pum, 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 decimos una palabra, ¿verdad? O puede ser incluso mientras se está predicando, el que está predicando o enseñando, Dios le da una palabra en un momento específico para una o más personas en ese momento, y Dios ministra por esa palabra que se dio. Eso es el don de profecía. Es una palabra que no la traemos y la pensamos y me la va a pagar. Ya yo les sé tengo sus cosas escondidas y ahí te va, dice el Señor, arrepiéntete, generación de víbora, arrepiéntete. Porque si no, cosas peores te vendrán. Hay cosas peores, ¿verdad? Eso por supuesto no es el don de profecía. Ese es el don de ni de sospecha, porque ya está afirmando, ¿verdad? Pero por supuesto así no opera el Espíritu Santo. El Espíritu Santo edifica, consuela, corrige, pero todo es para nuestro bien. No es para que nos apartemos de los caminos de Dios. No es para que nos desanimemos y digamos ya no sirvamos. No, todo lo contrario. Ahora, puede ser que hay gente que no recibe esa palabra y es para su mal, porque no recibe una palabra de parte de Dios. Y esto es bien importante. Ese es el don de la profecía. Gracias a Dios pude explicarles los 9 dones, y ese se llama el don de la rapidez, ¿ok? Eso yo lo acabo de inventar. El don de ser conciso y preciso, ¿verdad? Ok, vamos a ponernos de pie. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude en el nombre de Cristo Jesús. Pónganse de pie en esta noche. Padre, estamos profundamente agradecidos porque tú eres real. Gracias por darnos el don, el regalo hermoso, maravilloso de tener a tu Espíritu en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque en esta noche estamos aquí, Dios, aprendiendo, siendo edificados, Señor, en el poderoso nombre de Cristo. Padre, activa la fe de cada uno de tus hijos que está aquí en este lugar, Dios. Activa la fe, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Glorifícate, Padre. Quita toda duda. Dígale al Señor, dígale: Señor, quita de mí toda duda. Actívame, Dios, en los dones. Si es el de profecía, en profetizar. Si es el de enseñar, enseñar. Que no tenga duda, que no me esté cuestionando cada rato.
que no tenga esa inseguridad y que en vez de operar en fe, opero en el don con temor, Dios, con inseguridad, y tú no puedes ser exaltado de esa manera. Padre, glorifícate, 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 Padre, en el nombre poderoso de Cristo. A ti la honra, a ti la gloria, Señor. Dele gracias a Dios, dele gracias, dele gracias. Padre, exaltamos y bendecimos tu nombre. Señor, libera nuestros corazones de toda atadura, de todo lo que, Señor, no nos deja movernos en los dones, que no nos deja, Señor, por la fe ser activados y operar en los dones del Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, Padre, lo pedimos. Te damos a ti la honra, la gloria, la alabanza, la adoración, Padre. Glorifícate, 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 Padre, en el nombre poderoso de Cristo. Te doy a ti la honra, te doy a ti la gloria, te doy a ti la alabanza, toda a ti la adoración, Padre. Manifiesta tu don, Padre, en cada uno de los que en esta noche está acá, Padre. Cualquiera que sea el don que nos has entregado, que se activen los dones, Padre, que se activen los dones en tu iglesia, en tu pueblo, Dios. Que se activen los dones, Señor, mientras estamos en el grupo, en la célula, mientras estamos aquí, Dios, en el nombre de Cristo, mientras estamos el domingo, cuando conversamos, cuando hablamos, cuando aconsejamos, cuando platicamos. Que se activen los dones, Señor, mientras que estamos obrando, haciendo en cualquier cosa que nosotros hagamos, oh Dios, en el poderoso nombre de Cristo, Señor. Te doy a ti la honra, te doy a ti la gloria. Glorifícate, Padre, glorifícate, Señor. Dele gracias a Dios, dígale, Señor, gracias. Dígale, Señor, diga, Señor, echo fuera todo temor de mi vida, echo fuera toda inseguridad, toda cosa contraria. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, glorifícate, 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 Señor. Gracias, 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 Señor, a ti la gloria.